Buen día, apreciados hermanos, que la gracia y la paz de nuestro Dios esté en nuestros corazones. Les saluda a su hermano en Cristo, el pastor Darwin Casana. En esta ocasión me encuentro en la Escuela Misionera Eminel, aquí en Chancay, Perú. Y en esta ocasión, para el desarrollo de la lección de Escuela Sabática, estoy en la compañía del director de jóvenes de la Unión Peruana, Pastor Kinner Pardo Bazán. ¿Cómo estás, apreciado Pastor Kinner? Bienvenido al estudio de la Palabra del Señor. Buenos días, Pastor Darwin Casana. Estamos contentos de participar. Muchas gracias por la invitación a este estudio importante de la lección de Escuela Sabática. Bienvenido, pastor. Vamos a empezar. Por favor, te invito a que nos dirijas en la oración. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, en este momento, Señor, queremos suplicarte la dirección de tu Espíritu Santo, el mismo que inspiró a tus siervos para que escribieran tu palabra, sea quien nos instruya en conocerte más, en poder explicar tu palabra. Bendice el estudio de la lección de Escuela Sabática, que pueda ser de bendición primero para nosotros y luego, Señor, para todos los que han de escuchar y ver este estudio que se está desarrollando. Te suplicamos, por favor, que nos honres con tu presencia y seas tú con nosotros dirigiéndonos en todo este estudio. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén. Amén. Vamos a entrar ya al estudio de nuestra lección, la lección número 14, correspondiente al sábado 4 de octubre de este año 2025. Venimos estudiando en este segundo semestre el folleto que dice Los profetas hablan. Estamos ya terminando las lecciones respecto a las profecías de Isaías. Y para el día de hoy tenemos la lección 14 que lleva por título El gran día de Dios. Antes de pasar a ver qué significa este gran día de Dios, siempre les invitamos que compartan el video, compartan el link, lo tenemos en la plataforma de YouTube, de Facebook, también el PDF, hagan llegar a sus contactos para que otros puedan escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Asimismo, siempre allí en la caja de los comentarios, siempre estamos leyendo sus inquietudes, sus aportes, sus dudas, sus preguntas. Ahora vamos a ver entonces, Pastor Kinner, ¿qué entendemos por este título, el gran día de Dios? El gran día de Dios es una de las palabras, podríamos decir en esta hora, anhelado, esperado por el cristianismo, por toda aquella persona que ha creído en Dios. Cuando vemos en la palabra de Dios el apóstol Pedro hablando de ello en 2 de Pedro 3:10 dice de esta manera: pero el día del Señor vendrá. Cuando hablamos del gran día de Dios, nos estamos refiriendo a la bendita esperanza de la segunda venida de Cristo, aquel gran día cuando nuestro Señor Jesucristo aparezca en las nubes de los cielos. De la misma manera, el apóstol Juan, en Apocalipsis, el capítulo 6, versículo 17, dice: porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Entonces, teniendo en cuenta, definiendo el gran día de Dios, se refiere a la segunda venida de Jesús. Y es allí donde dice Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 14, dice: deben actuar con referencia al día de Dios. Los juicios de Dios están por caer sobre el mundo y necesitamos prepararnos para aquel gran día. Nos llama la atención, nos invita también aquí la mensajera del Señor para que podamos prepararnos del gran día, para que podamos prepararnos para aquel gran día de Dios. Pero antes que venga aquel gran día de Dios, dice la sierva de Dios, los juicios de Dios han de caer sobre esta tierra. Pastor Darwin, en ese sentido, podemos decir del título, ¿no? De aquel gran día. Así es, Pastor Kinner, entonces ese gran día es en la venida de Jesús cuando Él dará la retribución. La palabra del Señor en Apocalipsis 22:12 dice: he aquí vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces ese día es cuando Él justamente dé esa recompensa, esos juicios, ese galardón a los fieles. En la introducción de nuestra
lección Pastor Kirchner encontramos un párrafo de primeros escritos que también lo podemos encontrar en el conflicto de los siglos cuando habla el capítulo de la liberación del pueblo de Dios, y creo que ahí el conflicto de los siglos está un poco más completo aún. Vamos a entrar en contexto y hemos trazado allí una línea de tiempo para poder ubicarnos en el contexto profético. Debemos recordar que una vez que termine el tiempo de gracia comienzan a caer las 7 plagas postreras, y el mundo pues entonces se encuentra defraudado porque ellos dicen paz y seguridad y viene destrucción repentina. Entonces ellos dicen, ¿por qué vienen estas plagas si todos estamos unidos? Entonces todos piensan que es debido a que los sabáticos, los adventistas, siguen guardando el sábado. Entonces se da un decreto de muerte, y ese decreto de muerte constituye ya en la angustia de Jacob, que es en el desarrollo de las 7 plagas postreras. Entonces están en esa angustia cual nunca ha habido jamás, una angustia terrible, y es allí cuando en ese momento más oscuro, más terrible, cuando Dios se va a manifestar para liberar a su pueblo. La palabra del Señor allí en primeros escritos y también en el conflicto de los siglos dice que es a medianoche cuando el Señor interviene para liberar a su pueblo. Se repite la historia porque recordamos que cuando el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto, también fue liberado a la medianoche. De la misma manera, para el tiempo final, es en esta hora, en el momento que el Señor elige para liberar a su pueblo. Esa medianoche tiene que ver, algunos dicen, con que es el momento más sombrío de la historia de este mundo. Puede ser, pero según el contexto que habla el conflicto de los siglos, también se refiere a una medianoche literal, porque vamos a ver que va a haber señales en la naturaleza, por ejemplo, que el sol va a salir en todo este esplendor, los ríos van a dejar de correr. Entonces también podríamos decir que es una noche literal. Esa liberación se manifiesta en la 7ª plaga. La 7ª plaga está caracterizado, según Apocalipsis capítulo 16, por 4 aspectos. En primer lugar, hay una voz en los cielos que dice, hecho está. Es una voz potente, la cual sacude la tierra y produce un gran terremoto cual nunca ha habido. Ese terremoto va a producir que se abran los sepulcros para que luego venga la resurrección especial. Y luego es que viene también el castigo para la Gran Babilonia. Y la 7ª plaga dice que la Gran Babilonia vino en memoria de Dios para darle el cáliz de su ira. Y luego la cuarta y característica plaga, la cuarta característica de la 7ª plaga es el granizo al peso de un talento, ¿verdad? Todo eso caracteriza a la 7ª plaga. Entonces, pero esas cosas que suceden, ya sea el granizo, ya sea el terremoto, son señales de la liberación del pueblo de Dios, porque justamente es en este momento cuando está por ejecutarse el decreto de muerte. Dice el Espíritu de Profecía que se ha fijado una fecha donde en todo el mundo los hijos de Dios deben morir, porque según el engaño de Satanás es que ellos deben morir para que su ira se aplaque, porque él está enojado supuestamente, él se hace pasar por Jesús y él está enojado supuestamente por los adventistas que aún están guardando el sábado. Y es en ese momento cuando se está por ejecutar el decreto de muerte, cuando comienzan a suceder todas estas maravillas que ya mencionamos, el terremoto, la voz que dice hecho está, el granizo. Entonces ya hay más señales en la naturaleza. Allí en el párrafo de la introducción nos dice que los ríos dejan de correr, nos dice que el sol sale a medianoche, toda isla se mueve de su lugar. Hay una serie de características. Y ese terremoto, como ya mencionamos hace un momento, hace que las tumbas se abran, y ahí sucede la resurrección especial que habla ahí el párrafo de la introducción. En esa resurrección especial salen 2 grupos de salvados: todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel de 1844 en adelante, se levantan glorificados ya de la tumba, ya se levantan glorificados esos instantes antes que venga nuestro Señor Jesucristo, y ellos se levantan para esperar en pie a la venida de Jesús, para estar en pie en el gran día de Dios. Salen glorificados de la tumba para ver el honor con que serán recompensados los santos. Y según el principio de fe también del movimiento Reforma, creemos que también esos que han resucitado se unen también para unirse a los 144,000 y componer ese número, porque también tienen el sello del Dios vivo y el sellamiento es para 144,000. Eso es lo que cree la iglesia
de manera institucional. Asimismo, resucitan no solamente ellos, también dice Daniel 12:2 que se levantan otros para vergüenza y confusión perpetua. Esos que se levantan para vergüenza y confusión son aquellos que fueron los enemigos más acérrimos de Cristo y su verdad. Ellos se levantan entonces para ver cómo los fieles van a ser recompensados. Todo allí un contraste muy distinto, ¿verdad? Los fieles resucitan para oír el pacto de paz, pero los impíos resucitan para vergüenza y confusión perpetua. Pasa unos momentos, no sabemos cuántas horas o cuántos minutos exactamente, pero luego de la resurrección especial ya sucede la segunda venida de Cristo. Jesús aparece en las nubes de los cielos, aparece la señal del Hijo del Hombre, como la mitad de la palma de una mano aparece en el oriente, y es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Ahí el arco iris va a rodear a los fieles que estuvieron a punto de ser ejecutados, y todos los planes de ataque pues van a terminar. Entonces aparece Jesús y con esa voz potente llama a la resurrección a todos los fieles de toda época. Ahí le dice, ¿no? Despertaos, despertaos, despertaos los que dormís en el polvo y levantaos. Se levantan todos los redimidos desde Abel, el primer muerto, de generación tras generación, un ejército de redimidos. Esa es la resurrección general de los justos. Y entonces los impíos van a contemplar estas escenas de manera muy aterradora, y es cuando ellos lo dicen a las cuevas, a las montañas: caed sobre nosotros, escondernos del rostro de aquel que viene, porque el día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? El día de su ira ha llegado. Ese es el gran día de Dios, donde Él viene a dar su recompensa. Como decíamos hace un momento, viene para recompensar a cada uno según sea su obra. A los fieles le dará la recompensa de la patria celestial, y a los impíos pues morirán con el resplandor de su presencia, le dirán a las cuevas, a las peñas que les tapen, ¿verdad? Entonces esa es la recompensa justa que va a dar el Señor en ese gran día. El juez justo juzgará con justicia. Entonces, apreciados hermanos, este es un panorama general de cómo van a ser esas escenas, y justamente de eso nos va a hablar nuestra lección. De eso se trata la lección, el gran día de Dios para esta semana. Pastor Kirchner, ¿cómo está distribuida la lección El Gran Día de Dios? Cuéntenos, por favor. Muy bien, nuestra lección, el gran día de Dios, está distribuida de la siguiente manera. Tenemos 3 subtítulos allí: la retribución y liberación del pueblo de Dios, la restauración y la tierra nueva. Todo lo que en verdad como adventistas se ha ido anhelando y anhelamos, justamente lo veremos en esta lección. Muy bien, Pastor Kirchner, entonces está distribuida en 3 partes. Y la primera parte, retribución y liberación. Y vamos a empezar entonces por esa primera parte, que es la pregunta número 1. Entonces, el gran día de Dios tiene que ver entonces con retribución. Vengo pronto para recompensar. Esta es la retribución y la liberación para los fieles, para el pueblo de Dios que decíamos que están a punto de ser ejecutados. Pregunta número 1, Pastor Kirchner, dirigida para usted, nos dice: ¿qué seguridad de retribución hace Dios con respecto a los enemigos de su pueblo? En Isaías capítulo 63, versículo 4, dice: porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Aquí encontramos cómo el Señor nos muestra que el día de venganza está en mi corazón. ¿Qué quiere decir ello? Dios asegura retribución justa contra los enemigos de su pueblo. El mal no quedará impune. La Biblia dice: todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. El año de mis redimidos ha llegado. Para los fieles, el mismo acto de juicio es liberación y victoria definitiva. Esto podemos encontrar nosotros como un paralelo, como una enseñanza en aquella noche o en aquel acontecimiento de la liberación del pueblo de Israel allá en Egipto, ¿no? Esos mismos castigos que eran para el pueblo egipcio, para el pueblo de Dios era liberación. Así como en Egipto se cayeron
las 10 plagas en el tiempo final, antes de la liberación del pueblo de Dios, también caerán las 7 postreras plagas. Pastor Darwin, ¿cómo estará el pueblo de Dios en esos momentos cuando ocurren justamente las calamidades y los juicios de Dios caen sobre esta tierra? Muchas gracias, Pastor Kirchner. Realmente el día de la retribución viene y Dios está airado con este pueblo que ha sido opresor de los fieles, ¿verdad? Contra los impíos. Entonces, por eso dice el día de venganza. Todo acto de maldad que el mundo hace contra esos pequeñitos, contra su pueblo, contra su manada pequeña, es directamente contra Jehová. Él dice, a mí lo hicisteis. Por eso dice el día de la venganza. Mí es la venganza, dice el Señor. El pueblo del Señor no puede tomar armas, no puede defenderse a sí mismo, sino que es Dios quien lo va a vengar a su pueblo y es Dios quien lo va a defender. El párrafo de la introducción, Pastor Kirchner, nos habla que Dios siempre protegerá a su pueblo, a pesar que los enemigos van a querer exterminarlos. Vamos a ver que Dios va a proteger a su pueblo. Por eso dice el párrafo de primeros escritos, pronto llegará ese tiempo y habremos de asirnos firmemente del fuerte brazo de Jehová. Nuestra confianza está en Jehová. Él es nuestra protección en estos momentos difíciles. Él nos protegerá y la plaga, como bien decías, Pastor Kirchner, como fue en Egipto, que si bien fue castigo para los egipcios, para el pueblo de Dios, que tenían pintado los dinteles de su puerta con la sangre del cordero, no les tocó. De la misma manera en estos días, los que estén cubiertos con el sello del Dios vivo, con la justicia de Cristo, pues estas plagas no le tocará y el castigo también de la venida de Jesús no le va a tocar, porque mientras esa gloria, que es fuego consumidor para el pecado, destruye a los impíos, para los fieles esa gloria es su acto de alegría, porque ellos dicen, no, este es nuestro Dios, a quien hemos esperado, es un día de alegría. Entonces, no hay nada de qué temer, Pastor Kirchner, porque dice un refrán, el que nada debe, nada teme. Si estamos a cuentas con Dios, no tenemos de qué temer, ni en el momento cuando Jesús aparezca en las nubes de los cielos, ni antes cuando venga la angustia, cuando venga la ley dominical, cuando vengan las plagas, no tenemos nada de qué temer. Dice que ángeles en forma de guerreros nos defenderán. De niño escuchaba eso cuando decía que las espadas se doblarán como una paja y eso está escrito. Entonces, todo eso está prometido. Por eso la última parte aquí de este párrafo dice, veríamos a los ángeles de Dios que con su poder nos amparan, porque el ojo vigilante de Dios está siempre sobre Israel para el bien, y él protegerá y salvará a su pueblo si éste confía en él. Cuando el enemigo irrumpa como una inundación, el Espíritu del Señor enarbolará un estandarte contra él, y así será cuando Jesús nos liberte. Decíamos, el arco iris cubrirá a su pueblo y nada le podrá tocar. Así que, Pastor Kirchner, esa es la confianza para el pueblo del Señor. Sin embargo, Pastor Kirchner, si bien el pueblo del Señor es protegido, no le pasa nada, ¿cuál será el destino de los impíos, de los opresores del pueblo del Señor? ¿Qué le va a pasar? Porque el Señor dice, mí es la venganza. ¿En qué consiste esa venganza? Por favor, se nos puede aclarar. Pastor Darwin, el mal aparentemente puede triunfar, la maldad, pero todo lo que el hombre siembra va a cosechar. Así como en la gran liberación del pueblo de Israel, a los hijos de Dios no les pasaba nada, pero a los opresores del pueblo de Dios, ellos recibirán su retribución o su castigo. Por eso dice aquí Conflicto de los Siglos, la página 45, ¿no? Pronto llega el día de la venganza del Señor, cuando todos los que hayan transgredido su ley y oprimido a su pueblo recibirán la justa recompensa de sus actos. Cuando todo acto de crueldad o de injusticia contra los fieles de Dios será castigado como si hubiera sido hecho contra Cristo mismo. Dios hará su obra extraña, una obra que no está acostumbrado a hacerlo, pero por amor a su pueblo, Dios le dará la justa retribución a toda aquella persona que ha podido transgredir su ley y ha podido oprimir al pueblo de Dios. Hoy en día, mi querido pastor,
Yo, queridos hermanos o jóvenes, puede ser también que por la lealtad a los principios de Dios podamos ser oprimidos, burlados, pasar circunstancias muy difíciles. Hay ocasiones en la vida, como me contaba una joven, que le decía el docente que no creía en Dios, le decía: ahora pues vamos a ver cómo soluciona tu Dios cuando te desapruebo. Y Dios un día vindicará ello, retribuirá justamente a aquellas personas que se han burlado de Dios y de su ley. Porque dice aquí que cualquiera persona que puede hacer un acto de crueldad, de injusticia contra los fieles de Dios, es como si lo estuvieran haciendo a Cristo mismo. Por eso es que es muy importante mantenernos leales a Dios, mantenernos de parte de Dios y dejar lo demás que el Señor retribuye a cada ser humano de acuerdo a sus actos. Así es, Pastor Kinder, bien has dicho, es la obra extraña del Señor. El Señor no se deleita en destruir, en castigar, pero es el resultado de los actos que los seres humanos han sembrado y ahí tendrán que cosechar, ¿verdad? Por eso que, Pastor, el Señor nos llama ahora, ¿verdad? Nadie se está destinado arbitrariamente a recibir ese castigo, ¿verdad? Sino que cada uno elige su destino, cada hombre es arquitecto de su propio destino, Pastor, que el Señor nos ayude entonces a tener en cuenta que hay retribución, que nada es así, que nada de lo que hacemos quedará sin recompensa. Sea bueno, sea malo, todo va a ser recompensado. Entonces, pastor, ¿a qué pregunta pasamos ya? Muy bien, pastor, pasamos a la segunda pregunta. Vamos avanzando en nuestra lección. La segunda pregunta tiene algo muy especial. Pastor Darwin, allí nos puedes colaborar con la respuesta. Dice: ¿qué libertad ofreció Dios a quienes inicialmente no le buscaron, pero después lo encontraron? Su pregunta: ¿cómo se relaciona con nosotros como su pueblo hoy? Muchas gracias, pastor. Entonces estamos viendo en el aspecto de la retribución y como bien veníamos diciendo, no es un acto arbitrario de Dios de que alguna o la mayoría de la humanidad se pierda, porque en relación a los que se salvan, que son muy pocos, los que se pierden es la gran mayoría. Pero sin embargo, no es un decreto de Dios. Dios ha muerto, ha dado la vida de su Hijo para que todos tengan acceso a la salvación. Y si alguien se pierde, no es porque no haya provisión, sino es por su propia elección. Y hay libertad. El Señor da libre albedrío. El Señor llama a todos a través del Espíritu Santo. Nos invita, nos capacita para poder entrar a la boda del Cordero. Entonces, si alguien se pierde, será por su propia negativa, ¿verdad? Por eso la libertad que nos ofrece, dice, aquellos que inicialmente no le buscaron, es esa libertad de poder encontrarle, de tener acceso a la salvación. Y eso ha sido en toda época, en los días de Isaías, pero también es en nuestros días. Por eso que la palabra del Señor ahí en Isaías 65, 1 al 2 dice: fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre: he aquí, heme aquí. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Y luego Corintios 13:5 dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Entonces son dos versículos que van a responder la pregunta y la subpregunta. Entonces, explicando ya el significado de esto en relación a la pregunta, la libertad que se ofrece a esas personas que inicialmente no quisieron se refiere pues sobre todo a los que no eran del pueblo del Señor, porque el pueblo del Señor era el pueblo privilegiado, era el pueblo que tenía la luz, y ese pueblo lamentablemente vamos a ver que no, que fue un pueblo rebelde, que no aceptó la invitación. Y por eso dice el apóstol Pablo: los que iban tras la ley no la alcanzaron, pero los gentiles que no iban tras la ley, ellos sí lo alcanzaron. Entonces, ¿es por qué? Porque la opción de ser salvo está accesible para toda la humanidad. Esa retribución que estamos viendo, que va a ser en el juicio final, eso no es porque uno sea de un pueblo, otro sea de otro pueblo. Para Dios, todos los seres humanos somos iguales. No hay acepción de personas para Él. No hay hombre, no hay mujer, no hay judío, no hay griego, no hay libre, no hay esclavo. Todos los seres humanos tenemos las mismas oportunidades en la patria celestial.
Entonces, cuando dice, y fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado de los que no me buscaban, eso representa que habrá gente que será salva de personas que no eran del pueblo del Señor, como los gentiles, como de algunas tribus, como de algunas naciones que quizás no fueron cristianas, pero habrá gente salva. Entonces hay la libertad de todo ser humano para encontrar a Dios, por eso dice, fui encontrado. Y también recibir perdón e inclusión. Todo ser humano tiene acceso a la salvación. Aquí no hay castas, no hay raza, no hay sexo. Todo ser humano tiene acceso a la salvación. Ahora, ¿cómo se relaciona eso a nosotros? Que nosotros como instrumentos de Dios que predicamos el mensaje para este último tiempo, entonces también debemos predicar el mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo, porque toda criatura tiene el acceso a la salvación. Todo ser humano puede ser salvo, no importa su nacionalidad, no importa su raza, su color. Entonces debemos seguir predicando y eso también es un llamado para no confiarnos porque solamente somos pueblo de Dios. Porque vamos a ver la siguiente parte, el versículo dice, extendí mis manos todo el día, pueblo rebelde. Ese pueblo rebelde representa al pueblo de Israel. Ese pueblo que tuvo el privilegio de ser, por así decirlo, el obrero que se le llama a la primera hora, pero lamentablemente no estuvo dispuesto a aceptar ese privilegio. Israel es ese hijo de la parábola que dijo, voy, y no fue. Es por eso que ese pueblo rebelde tendría que ser desechado. Y así fue. Ese pueblo que durante tantos años había sido el pueblo depositario de la ley, ese pueblo donde se había manifestado el ministerio de los patriarcas, de los reyes, de los profetas, de los apóstoles, ese pueblo fue desechado y el mensaje pasó a los gentiles, a un pueblo que no lo buscaba. ¿Cómo se relaciona eso para nosotros? Que también nosotros no debemos ser rebeldes porque nosotros somos el Israel espiritual. Nosotros también podemos ser desechados si es que somos un pueblo rebelde que despreciamos el llamado de Dios todo el día, ¿no? Porque somos los obreros que somos llamados a la primera hora, pero la parábola dice que habrá obreros de la hora undécima, que quizás no se le llamó todo el día, pero a la última hora van a ser llamados y se cumplirá que los últimos serán los primeros y los primeros serán los postreros. Por eso que, queridos hermanos, su pregunta nos hace ver también cómo se relaciona eso para nosotros. Corintio dice, examinaos si estáis en la fe. Tenemos que probarnos a nosotros mismos. No hay garantía el hecho que profesemos ser hijos de Dios, el hecho de que digamos ser del movimiento Reforma, del pueblo del Señor, eso no es una garantía, porque el nombre de la institución no garantiza nuestra salvación si es que no somos fieles. Por lo tanto, en lugar de estar juzgando y señalando a otras iglesias que quizás son idólatras, que quizás no tienen la luz, no nos jactemos a nosotros mismos, más bien analicémonos a nosotros mismos. En lugar de examinar a otros, al prójimo, examinemos a nosotros mismos. Se nos exige un examen personal y que el privilegio que tenemos esté acompañado con una coherencia en la práctica, de tal manera que si tenemos más luz, más pues sea correspondiente en nuestras obras, que no solamente seamos dichos, sino que lo llevemos también al hecho, que no solamente seamos teoría, que también vayamos a la práctica. Entonces, de esa manera es como el Señor nos muestra que la retribución final en su gran día será el resultado del llamado. O sea, todo ser humano tiene acceso a la salvación, sea o no sea del pueblo del Señor, sea uno o también o puede ser que sea de otro pueblo, también tiene el acceso a la salvación. Porque, Pastor Kirchner, lo que realmente sirve, lo que realmente vale en el cristianismo es la práctica, no la teoría, porque puede ser que seamos muy teóricos, que tengamos mucha luz, pero nuestro carácter dista mucho de lo que profesamos. La palabra del Señor dice en Tito 1:16, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. ¿Qué nos puede decir Pastor Kirchner respecto a la teoría y la práctica? ¿Ambos tienen el mismo valor? ¿Cómo es? A ver, por favor, si nos puedes aclarar al respecto. Pastor Darwin, queridos amigos y hermanos, es muy importante tener en cuenta la fe y las obras. Dice testimonios aquí acerca de la conducta sexual, la página 98, dice, es esencial poseer un conocimiento teórico de la verdad.
pero el conocimiento de las mayores verdades no nos salvará. Nuestro conocimiento debe ser práctico. Es esencial conocer las verdades, es esencial estudiar la palabra de Dios. Pero debemos tener en cuenta ello que eso, aunque conozcamos las mayores verdades, eso no nos salva, sino si ese conocimiento no va ¿a qué? A la práctica. Por eso dice que el pueblo de Dios no solo debe poseer un conocimiento de su voluntad, no solamente debemos conocer, ¿no? Sino que tiene que poner en práctica ese conocimiento. Muchos, y eso es lamentable hablando para el pueblo de Dios, dice, muchos serán eliminados de entre los que conocen la verdad porque no han sido santificados por ella. Esto es, corremos el peligro, Pastor Darwin, querida iglesia del Señor, depositaria de esta gran verdad, conocedores de los principios que tenemos como pueblo de Dios, los 37 principios de la verdad presente. Somos un pueblo con privilegios como su especial tesoro. Las verdades que han sido dadas al pueblo de Israel, hoy el pueblo adventista es depositario de ello. Pero así como tenemos todos esos privilegios, así también a la altura de ellos seremos juzgados, cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tendremos que dar cuenta a Dios de lo que conocemos, lo que hemos leído, lo que hemos aprendido, o también tendremos cuenta de lo que no quisimos aprender, ¿no? De las verdades. Y otro asunto, daremos cuenta del Señor si no hemos sido coherentes con lo que sabemos. Allí va a hacer un examen personal, querido joven, querido hermano, ¿no? Que lo que yo conozco y a veces nuestro conocimiento, con qué intención también muchas veces hago las cosas. Dios conoce nuestra vida, pero Dios nos pide en esta hora que seamos coherentes con las verdades que conocemos, que podamos vivirla. Y allí se va a reflejar lo que Cristo quiso cuando dijo en San Mateo 5:16, ¿no? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que las personas vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La sociedad, los compañeros de trabajo, el mundo quiere ver de su iglesia una iglesia que practica de lo que conoce. Creo este es un llamado de una manera individual y para toda la iglesia también, Pastor Darwin. Claro que sí, Pastor Kinder. Entonces, hermanos, es una solemne verdad que al que mucho se le dio, mucho se le pedirá. Entonces, si tenemos más luz, tenemos que vivir de acuerdo a esa luz, porque de lo contrario, se cumplirá la escritura en Mateo 8:11, donde dice que vendrán del oriente, vendrán del occidente, se sentarán con Abraham, con Isaac, y los hijos del reino serán dejados fuera. Ahí será el lloro y crujir de dientes. ¿Por qué? Porque tuvimos la luz, pero no vivimos a la altura de esa luz, mayor responsabilidad. Entonces, cuán importante es que practiquemos, apreciados hermanos, la luz que tenemos, que no solamente seamos teoría, sino que también vayamos a la práctica, ¿verdad? De lo contrario, esa luz nos juzgará. Es por eso que en el siguiente párrafo de la nota nos habla que más bien habrá paganos que serán salvos. Ahí se cumple, ¿no? Que los últimos serán los primeros. Ahí en el párrafo del deseado de todas las gentes nos dice que los que son elogiados en el juicio, puede ser que hayan sabido poco de teología, pero tuvieron los principios de Dios en su corazón. Entonces, hermanos, puede ser que nosotros sepamos mucho de teología, pero si es que no la vivimos, entonces no es garantía eso de salvación. Quisiera leer la última parte del párrafo que está ahí subrayado con una letra negrita. Dice, entre los paganos hay quienes adoran a Dios ignorantemente, quienes no han recibido jamás la luz por un instrumento humano y sin embargo no perecerán, aunque ignorantes de la ley escrita de Dios, oyeron su voz hablarles en la naturaleza e hicieron las cosas que la ley requería. Sus obras son evidencia de que el Espíritu de Dios tocó su corazón y son reconocidos como hijos de Dios. Entonces, claramente nos dice, apreciados hermanos, que habrá gente que no fueron del pueblo del Señor, de los paganos,
pero a la luz que tuvieron, dice Romanos 2:10, que la ley estaba escrita en sus corazones, y a esa poquita luz que tuvieron, vivieron a la altura de esa luz, y habrá personas que serán salvas. Qué interesante es eso, porque el Evangelio según San Juan dice que Cristo es la luz verdadera que alumbra a todo hombre, a todo hombre. Algunos reciben más luz, mucha luz, otros poquita luz, pero todo ser humano recibe, aunque sea algún rayo de luz, dice el libro La Educación también, que todo ser humano por lo menos recibe un rayo de luz. Y de acuerdo a esa luz que brille, sea poquita, sea regular, sea mucha, de acuerdo a esa luz se nos juzgará. Y estos paganos que tuvieron ese rayito de luz, lo apreciaron como algo tan valioso y de acuerdo a esa luz serán juzgados. Y muchas veces esa luz es el Espíritu Santo que habla a las conciencias de los seres humanos y por lo general la voz de la conciencia es la voz del Espíritu Santo que les hace discernir entre lo bueno y lo malo. Ese es el Espíritu Santo que está tocando el corazón. En sí, de manera innata el ser humano no tiene nada de bueno en sí mismo, pero es el Espíritu Santo que de una u otra manera nos llama, ya sea por la naturaleza, que es la revelación natural, o ya sea a través de las cosas sobrenaturales que suceden, pero de una u otra manera el Espíritu Santo toca nuestro corazón. Lo importante es que vivamos a la altura de esa luz, que el Señor nos ayude, apreciados, para poder tener en cuenta que no es garantía de que seamos pueblo de Dios para decir que ya tenemos la salvación. No, porque habrá gente que sin que no haya buscado a Dios todos los sábados, toda la noche de oración como nosotros lo hacemos, pero que sin embargo hallarán a Jesús y quizá nosotros que andamos toda una vida buscando al Señor, al final no lo encontremos. Que el Señor nos ayude a reflexionar al respecto. Ahora vamos a pasar ya a la pregunta número 3, habiendo dejado ya la primera parte de la retribución. Ahora vamos a pasar ya a la restauración. Una vez que el Señor venga, retribuya, vamos a ver que Él va a querer renovar su plan original, porque nunca fue el plan de Dios que la tierra sea maltratada, sea marchitada y tenga los efectos del pecado que hoy en día vemos. Por eso que el Señor dice, yo hago nuevas todas las cosas, el Señor tendrá que restaurar. Por eso la pregunta 3, Pastor Kinder, dirigida para usted, dice, ¿qué maravillosa promesa de Dios relató el profeta Isaías acerca de la restauración de la tierra? Pastor querido, queridos amigos y hermanos, Isaías 65:17 dice, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo que primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Promesa de restauración de parte de Dios, que Dios promete cielo nuevo y tierra nueva. Vamos un poco a explicar este versículo cuando dice, yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Dios restaurará completamente la creación, un mundo nuevo, sin pecado ni dolor. Por causa del pecado son las situaciones y el mundo también, dice Romanos, que aún la naturaleza gime, esperando el día de su liberación, el día de su restauración. Y eso ocurrirá justamente. Y Dios restaurará completamente la creación. Lo quiso hacer con el pueblo de Israel, pero sus propósitos continúan con este pueblo del tiempo del fin. Dios ofrece una creación, un mundo nuevo y sin la presencia del pecado y sin la presencia del dolor. Dice, de lo primero no habrá más memoria. Todo sufrimiento y tristeza quedará en el olvido. Ya no estaremos recordando, como hoy en día tal vez de algún sufrimiento, de algo que nos ha pasado, cosas duras en la vida, podemos recordar y a veces puede haber un remordimiento de conciencia, llorar de eso, ¿no? Pero dice aquí la palabra, ya no habrá más memoria, ni más vendrá en el pensamiento. Eso quiere decir que tendremos completa paz, un gozo eterno que nada podrá turbar. Eso solamente hay que aceptarlo por fe, queridos amigos y hermanos. ¿Cómo ocurrirá? Es el milagro que Dios va a hacer. El milagro de la restauración completamente en la naturaleza, el milagro de la restauración en nuestra vida también,
porque es justamente lo que nos promete el Señor. Eso es el anhelo nuestro como hijos de Dios. Y ese anhelo que tenemos conforme a las promesas de Dios, un día se han de concretizar, mi estimado pastor. Así es, Pastor Kinder. Entonces, esa es la promesa del Señor. Parece que fuera demasiado bueno para ser cierto, pero eso es real. Usted mencionaba, Pastor, respecto a que no habrá ahí la presencia del mal, el dolor, el sufrimiento, el llanto, el pecado, todas las cosas que hoy en día vemos, allí ya no habrá, pero sí habrá una presencia maravillosa que todos anhelamos y es el sueño de ver un día a Dios cara a cara. El párrafo de la nota nos da esa promesa, pastor, que un día estaremos en un mundo distinto al cual estamos y tendremos la presencia de Dios. El discurso maestro de Jesucristo, la página 20, nos dice que la tierra prometida a los mansos no será igual a esta. ¿En qué se diferencia? En que no habrá nada de los efectos del pecado y que la presencia de Dios estará allí con nosotros. Dice la última parte del párrafo, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella y sus siervos le servirán. Qué interesante es esto, hermanos, entender que el trono de Dios, del Padre, el Hijo, estará allí en la Jerusalén, en la nueva Jerusalén, en la tierra nueva, que nos habla ya la tercera venida de Cristo, cuando se establece aquí la nueva Jerusalén, y el trono de Dios está aquí. Dice, ellos serán su pueblo y él será su Dios y no tiene más necesidad de templo porque la presencia de Dios está con nosotros. Queridos hermanos, qué gran privilegio que este planeta, este mundo insignificante, este mundo donde ha sido manchado por el pecado, que este mundo sea el lugar donde esté la presencia de Dios por la eternidad, es el mayor privilegio, porque es aquí, en esta tierra, donde se desplegó el amor de Dios, donde se hizo la máxima demostración del amor de Dios. Es algo que los ángeles no pueden entender, es algo que ellos anhelan ver y entender. ¿Cómo es que por este mundo de pecado todo el cielo se haya desplegado para poder redimir? Es por eso que aquí, como escenario de la máxima expresión del amor, es que será el trono de Dios, será la tierra, será la capital del universo, apreciados hermanos. Qué privilegio. Y nosotros seremos su pueblo y Él será nuestro Dios. Qué maravilloso será. Todos creo que anhelamos que esto se cumpla un día, que podamos ver a Dios cara a cara. Sin embargo, Pastor Kingner, hay una teoría también que nos habla que los salvados estarán ahí redimidos y saldrán y verán ahí a los impíos que se van consumiendo por la eternidad. Háblanos un poquito, Pastor Kingner, de ese fuego purificador. ¿Cuál es la función de ese fuego? Y va a arder por siempre, pues fuego eterno, dice, significa que entonces que va a estar ardiendo por la eternidad. Por favor, ¿qué nos dice la palabra del Señor al respecto? Gracias, pastor Darwin. El fuego purificador, Maranata, el Señor viene, la página 349. Queremos resaltar aquí, dice el mismo fuego proveniente de Dios que consumió a los impíos, purifica toda la tierra. Esta tierra será purificada con fuego. Pero también quiero dar lectura a la parte final, dice, desaparece todo rastro de maldición. Al ser purificado con fuego, desaparece todo rastro de maldición que de este planeta Tierra. Ningún infierno que arde eternamente recordará a los redimidos las terribles consecuencias del pecado. No es que va a estar ardiendo todo el tiempo, ¿no? Cuando la Biblia habla del fuego eterno es que es total, se consume para que nunca más vuelva a hacer lo mismo. Entonces aquí encontramos que es ese mismo, después de los 1000 años, cuando justamente el juicio ejecutivo, ¿no?, sea destruido totalmente, Satanás, como dice la palabra, raíz y rama, con un fuego purificador. Nunca más se verá vestigios de maldad, de pecado, porque Satanás y sus huestes serán consumidos. Y justamente en este planeta Tierra que ha caído, en este mismo planeta será restaurada y aquí será la capital del nuevo universo, donde los hijos de Dios reinaremos. Por lo tanto, no es que se estarán quemando todo el tiempo, como muchas veces se puede pensar, ¿no?
sino serán consumidos totalmente y nunca más se verá de ello. Justamente el plan de Dios es que no quede nada de ningún vestigio, ¿verdad? No, no es la voluntad de Dios que ardan por la eternidad y no sería un Dios de amor que esté contemplando ahí que todos ardan, ¿verdad? Sin embargo, son malas interpretaciones, ¿verdad? Entendemos que todo será consumido. Como bien dijiste, no quedará ni raíz ni rama. Y el gusano que habla la Escritura se refiere al gusano de la vida, que mientras obviamente pues sea el castigo, van a tener tormento, ni de día ni de noche van a descansar, como dice Apocalipsis, ¿no? Pero mientras dure el castigo, el fuego es eterno, sí, porque procede de Dios, pero hasta que consume todo, ahí es su obra, luego se extermina, ¿verdad? No va a estar siempre ahí ardiendo, eso hay que tenerlo bien claro, Pastor Kirchner. Entonces, pasamos a qué pregunta, Pastor. Vamos a seguir avanzando en este tema importante y vamos a la pregunta número 4. En esta pregunta importante dice cómo describió el profeta esta restauración. ¿Cómo describe el profeta Isaías esta restauración? Pastor Darwin, coméntanos. Gracias, Pastor Kirchner. Entonces estamos viendo que el gran día de Dios no solamente es un día, ¿verdad? Sino que es todo un proceso cuando Dios va a hacer lo que Él quiere. Es como cuando eh, en esta tierra desde niños nos acostumbraron a celebrar nuestro cumpleaños y es nuestro día y en ese día hacemos lo que nosotros queremos, ¿no? ¿Qué quieres comer? Te dice la mamá. Entonces, ¿a dónde quieres ir? Te consiente, ¿no? Entonces, al ser el día de Dios, Dios va a hacer su voluntad. Y la voluntad de Dios es que haya paz, que haya felicidad. Y el profeta Isaías, inspirado por Dios, vio esa escena, cómo es que todo iba a ser restaurado. Seguimos en la segunda parte de nuestra lección, el subtítulo, aún restauración. Y son muy hermosas las palabras del profeta Isaías cuando él habla en el capítulo 65, 20 al 25, cómo va a ser esta restauración. Dice allí, no habrá allá más niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, responderé yo, mientras aún hablan, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán daño, ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Entonces, todo eso es la descripción, ¿verdad? Del cielo nuevo y la tierra nueva. Es en parte, ¿verdad? Porque dice la palabra del Señor, son cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni siquiera han subido en pensamiento. Pero por lo menos tenemos una pálida idea de lo que va a ser el cielo, ¿verdad? Va a ser la tierra nueva. Lo importante es que permanezcamos en el Señor, seamos fieles y un día experimentaremos con nosotros mismos todas las características de este reino. Lo que aquí es interesante aclarar un poquitito es que el plan de Dios es que el pueblo que había sido llevado cautivo pues regrese a la Canaán terrenal en esos días. Era la voluntad de Dios que con el pueblo de Israel se cumpla en parte esta profecía, ¿no? Por eso es que habla ahí de nacimientos, habla ahí de que el niño morirá de 100 años, el pecador de 100 años será maldito. O sea, muchas de estas profecías deberían cumplirse en la restauración de Israel, ¿verdad? Cuando Israel iba a regresar del cautiverio. Ese era el plan de Dios para esta tierra. Sin embargo, parte de esas profecías deberían cumplirse en esos días y en su esencia simbólica se cumplen ya en la tierra nueva, en la tercera venida de Cristo. O sea, no significa que en la tierra nueva va a haber allí nacimientos, no significa que ahí va a haber muerte, no, todo eso va a terminar, ¿verdad? Entonces, eso hay que diferenciar, la verdad, porque muchos dicen, entonces quiere decir que allá va a haber nacimientos, porque ahí no darán a luz para maldición. Entonces, no se está refiriendo a eso, ¿verdad? Bien, pero entonces lo que sí nos quiere decir, resumiendo las cosas, es que Dios ofrece vida plena, sin muerte, sin dolor, sin sufrimiento, donde se disfrutará con justicia el fruto de nuestro trabajo, porque hoy en día, dice un refrán, nadie sabe para quién trabaja. Muchas veces
Hay personas que se esfuerzan, trabajan, pero viene el ladrón y se lleva todo lo que pudo con su esfuerzo lograr. Y sin embargo, allá no trabajaremos para que otro lo disfrute, sino que cada uno disfrutará del fruto de su trabajo. No trabajarán en vano. Todo el trabajo que realicemos tendrá esfuerzo, tendrá propósito. Vamos a ver más adelante donde está la promesa, donde dice que se levantarán las más grandes empresas. O sea, no solamente vamos a estar cantando o sembrando, vamos a hacer muchos sueños que quizás en esa tierra no lo hicimos realidad. Y Dios estará dispuesto a poder ahí escucharnos. Por eso dice, antes que clamen, responderé yo, porque el Señor conoce los anhelos de nuestro corazón y Él estará allí para darnos todo lo que nosotros queremos. Habrá una relación muy estrecha con nuestro Padre, porque le veremos cara a cara. Y cuando dice que el lobo y el cordero estarán juntos, pues hoy en día si el lobo se le encuentra al cordero, se lo almuerza, pero allí ya no sucederá eso. Habrá una restauración porque aún la naturaleza de los animales cambiará. El león comerá paja como el buey, ¿verdad? El polvo será el alimento de la serpiente. Entonces, todo eso nos indica pues que la restauración no solamente va a ser de la naturaleza del ser humano, aún de los animales y aún la tierra misma va a ser restaurada a su perfección original. Todo vestigio, todo rastro de pecado, de sus efectos, será destruido para siempre. Esa es la promesa que nos da la palabra del Señor. Ahora bien, pastor King, ¿podrías hablarnos un poquitito más? ¿Qué nos dice el Espíritu de Profecía respecto a la tierra nueva? ¿Qué más nos dice la promesa? A ver, haznos soñar un poquito más respecto a lo que nos dice la revelación. Muchas gracias, Pastor Darwin, queridos amigos y hermanos. Eventos de los últimos días, la página 243 dice, hablando de ello, vi otro campo lleno de toda clase de flores, y al cortarlas exclamé, ¿no se marchitarán? Después vi un campo de alta hierba cuyo hermosísimo aspecto causaba admiración. Era de color verde vivo y tenía reflejos de plata y oro al ondular gallardamente para la gloria del Rey Jesús. Luego entramos en un campo lleno de toda clase de animales: el león, el cordero, el leopardo y el lobo. Todos vivían allí juntos en perfecta unión. Pasamos por medio de ellos y nos siguieron mansamente. Desde niño hemos escuchado estas historias bonitas que en las lecciones también de niños que salían donde podías ver, ¿no? Y algo que tú te imaginabas y podías decir cómo va a ocurrir ello. Queridos hermanos, eso es lo que el Señor promete para su iglesia. Eso es la revelación que podemos encontrar no solamente en el Espíritu de Profecía, sino también en la Biblia. El profeta Isaías habla de ello. En la tierra nueva y en el cielo nuevo ya no se marchitarán las plantas, las hojas. Y lo hermoso es que Dios habrá restaurado la naturaleza. Y también sabemos nosotros que en la tierra nueva estará el Edén, ¿no? Dice, más hermosa de lo que todavía estuvo al inicio. Y como así fue en el principio, conforme al plan de Dios, que los animales no se comiesen entre ellos, sino que los animales también se alimentaran hierba del campo, como está escrito en Génesis, esos volverá a ser en el cielo nuevo y en la tierra nueva. Gracias al Señor que tenemos la revelación como pueblo de Dios, ¿no? De practicar el vegetarianismo, la reforma pro salud. Y justamente los animales y todo ser viviente, los seres humanos también, seremos vegetarianos en el cielo. Para la gloria del Señor, esta verdad que el Señor nos ha dado para su iglesia, lo tenemos que practicar hoy, porque eso será la práctica en la eternidad, Pastor Darwin, queridos amigos. Pero que sí, Pastor Kinder, entonces algo, como decía hace un momento, demasiado bueno para ser cierto, pareciera, ¿no? Pero es mucho más bueno de lo que nos imaginamos aún. Sin embargo, Pastor, también como ya estaba anticipando hace un momento, es bueno también aclarar que no habrá nacimientos, no habrá matrimonios allá en la Tierra Nueva. Y eso dice
la palabra del Señor. Vamos a leer qué nos dice Mensajes Selectos, tomo 1, la página 203 para tener claro este asunto. Dice allí, hay quienes hoy día expresan su creencia de que habrá casamientos y nacimientos en la tierra nueva, pero los que creen en las Escrituras no pueden aceptar tales doctrinas. La doctrina de que nacerán niños en la tierra nueva no es una parte de la palabra profética más segura. Las palabras de Cristo son demasiado claras para ser mal entendidas. Deberían resolver para siempre la cuestión de los casamientos y nacimientos en la tierra nueva. Ni los que serán levantados de los muertos, ni los que serán trasladados sin ver la muerte se casarán o serán dados en casamiento. Serán como los ángeles de Dios, miembros de la familia real. Justamente el propósito de Dios es que el vacío que dejaron los ángeles sea llenado por los redimidos del Señor. Serán como ángeles. Entonces ya no habrá reproducción, ya no habrá matrimonio. Y eso Jesús dijo claramente a los saduceos cuando ellos le preguntaron sobre la mujer que había tenido 7 esposos, ¿verdad? Y Jesús dijo, erráis ignorando las escrituras, porque en la resurrección no se casarán ni se darán en casamiento. Entonces, no habrá nacimientos en la tierra nueva, no habrá matrimonio. Así que si usted piensa casarse allá, ya eso ya no habrá, eso debe hacerlo aquí. Si se quiere casarse, quiere tener sus hijos, debe ser aquí en esa tierra. No será eso ya en la tierra nueva. Así que está claro, ¿verdad? La palabra del Señor. Bueno, y la nota de la lección todavía nos sigue hablando más de cómo será la tierra nueva, que no habrá violencia, que será la residencia de los santos, que tendremos que trabajar. Bueno, muchas cosas hermosas más nos hablan la nota y queridos hermanos, eso nos hace anhelar ya dejar este mundo de pecado y estar en esa tierra nueva y decir, ven Señor Jesús. Pero para ello también tenemos nosotros que apresurar la venida del Señor Jesús para que todo lo que dice la palabra pues se pueda cumplir, porque de lo contrario estaríamos diciendo que estamos contentos con este mundo en el cual estamos, este mundo de pecado, de dolor, y por eso no anhelamos la venida de Cristo. Más bien debemos aborrecer este mundo de pecado, clamar y gemir a causa de las abominaciones que se hacen en medio de Jerusalén. Para ello, entonces, tenemos que apresurar la venida del Señor, que Él nos ayude. Seguimos adelante, entonces, pregunta número 5, ya, Pastor Kingner, dirigida para usted. ¿Cuál será el gozo de los redimidos al ver la restauración de todo lo dañado por el pecado? Continuamos entonces bajo el subtítulo Restauración, y ahora nos pregunta aquí sobre el gozo de los redimidos al ver esta restauración. Coméntenos, por favor, Pastor. Pastor Darwin, Isaías 65, 18 y 19 habla acerca del gozo que tendrán los salvados. Más os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. Creámoslo, apreciados hermanos, nunca más. Puede ser que en esta hora usted esté viendo esta explicación de la lección, sufriendo por la pérdida de un ser querido, con una enfermedad. Pero recuerda que nunca más eso se verá. Se acerca nuestra redención. Vamos explicando un poco el versículo. Os gozaréis y os alegraréis para siempre. Alegría eterna en lo que Dios ha creado. Nos deleitaremos en ello. Cuando dice traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo, el pueblo de Dios hoy es sufriente, pero tendrá felicidad eterna. Como dice ese precioso himno, si sufrimos aquí, reinaremos allá. Nunca más se oirá voz de lloro ni clamor. Fin definitivo del dolor y las lágrimas. Como dice la palabra de Dios en Apocalipsis, enjugará Dios toda lágrima de los hijos de Dios y no habrá más lloro ni lamento. Apreciados amigos y hermanos, vale la pena tomar decisiones por Cristo, vale la pena ponernos a cuentas con Dios y prepararnos para aquel gran día y prepararnos para que justamente disfrutemos de todo lo que estamos estudiando. Eso es real, creámoslo por favor. Aparentemente puede ser, como alguien dijeron, pareciera
muy bonito para ser real, pero es real si lo podemos creer, porque está escrito, es la palabra de Dios, y si Dios ha prometido ello, Él lo cumplirá. Apreciado pastor, eso podemos decir en esta pregunta importante, pero también comentando a ello, eh, la sierva de Dios comenta algo mucho más, pastor, acerca de un mundo sin dolor. Así es, pastor Kinder, ahí en los párrafos que nos da el Espíritu de Profecía, nos habla respecto a este mundo sin dolor. Nos habla que no habrá contratiempo, ni dolor, ni pecado, no habrá quien diga estoy enfermo, no habrá entierros, ni luto, ni muerte, ni despedidas, ni corazones quebrantados, mas Jesús estará allá y habrá paz, no habrá sed, no habrá calor, todo será perfecto, ¿verdad? Todo será perfecto. Entonces, eso es la esperanza, Pastor Kirchner, en todo tiempo, al pueblo del Señor sufriente, perseguido, maltratado, que ha pasado diferentes dificultades. La esperanza en este mundo mejor es lo que le ha alentado a continuar adelante. Entonces, que esa misma esperanza en este mundo mejor nos dé a nosotros también la motivación para seguir adelante. Este mundo pronto acabará, este mundo no es eterno, este mundo llegará a su fin y entonces el Señor Jesús vendrá y veremos entonces todo lo que está aquí prometido, ¿verdad? Entonces, no desmayemos, apreciados hermanos, porque tenemos una patria mejor. Este mundo no es nuestro hogar, solamente somos advenedizos, solamente somos pasajeros y debemos más bien de estar asegurados con nuestro pasaporte para estar en esa tierra prometida. Y ese pasaporte Jesús lo ha ganado muriendo en la cruz del Calvario. Así que suframos con paciencia todas las pruebas, todas las dificultades que hoy en día tenemos que pasar. La palabra del Señor en Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Quizás podemos pensar que lo que sufrimos es demasiado, que quizás es mucho lo que hacemos por Jesús, pero el apóstol Pablo, un hombre que fue al tercer cielo, él dice que las aflicciones de este tiempo no se comparan en nada con la recompensa que se nos está prometida. Y es que Pablo realmente sufrió. Nosotros en comparación a él no sufrimos nada, pues él fue azotado, él sufrió naufragio, él le castigaron con vara, fue traicionado de su hermano. Él realmente experimentó lo que es sufrir por Cristo, hasta apedreado fue, hasta una serpiente venenosa le mordió. Y él dice, todo esto no se compara con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Así que hermanos, con paciencia, con fe, con esperanza, soportemos las pruebas, las dificultades, las angustias que tenemos que pasar, porque la recompensa que se nos espera no se compara en nada con estos sufrimientos. No es nada lo que pasamos con la recompensa. Es por eso, mire lo que dice ahí Primeros Escritos, la página 17, hablando de los redimidos, dice que cuando ellos entran al cielo, mire lo que dirán. Dice ahí, procuramos recordar las pruebas más graves por las que habíamos pasado, pero resultaban tan insignificantes frente al incomparable y eterno peso de gloria que nos rodeaba, que no pudimos referirlas y todos exclamamos, aleluya, muy poco nos ha costado el cielo. Pulsamos entonces nuestras áureas arpas cuyos ecos resonaron en las bóvedas del cielo. Qué interesante, ¿no? Dice, tratarán de recordar sus pruebas, pero no se acordará, más bien dirán, muy poco nos ha costado el cielo. Así que no es nada lo que sufrimos en comparación a lo que Cristo sufrió y en comparación a la recompensa que el Señor nos tiene preparado. Lo único que nos queda es, con fe, con esperanza, con resignación, sufrir este mundo de maldad y de pecado, porque Jesús también ya pasó por ello, ¿verdad? Que el Señor nos ayude entonces a tener en cuenta ello. Entonces vamos a pasar, Pastor Kirchner, ya a la última parte de nuestra lección, el tercer subtítulo, Tierra Nueva. ¿Qué pregunta nos corresponde, Pastor? Nos emocionamos escuchar estas lecciones y estas enseñanzas muy hermosas y las expresiones de los hijos de Dios cuando estén allá y ven lo que han pasado en esta tierra y puedan exclamar que cuán poco les costó el cielo. Es verdad, a los seres humanos nos va a costar muy poco, pero al Hijo de Dios le ha costado la vida, toda una entrega de parte de Él para que nosotros pudiéramos estar allá. Lo grandioso es que
Por eso que los hijos de Dios viviremos totalmente agradecidos en la patria celestial, porque diremos que todo lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, el subtítulo Tierra Nueva. Y aquí va la pregunta, Pastor Darwin, para que puedas comentar. ¿Qué prometió Dios acerca de la creación de nuevos cielos y nueva tierra? Gracias, pastor. Entonces no se trata solamente de que se nos va a glorificar, o no se trata solamente de que vamos a tener vida eterna y que vamos a vivir en este mundo. No, el Señor dice, he aquí hago nuevas todas las cosas, todo va a ser purificado con fuego, todo va a ser quemado y todo va a ser renovado, porque mira, si analizamos la historia, cuántas bombas atómicas, cuántos accidentes nucleares han sucedido en la tierra, en el mar, y pues la tierra está contaminada, está enferma, dice la Biblia, ¿no? Porque realmente el hombre está destruyendo la tierra, ya sea con los insecticidas, está dañando completamente este mundo. Pero por eso es que el Señor tendrá que quemar todo y hacer nuevas todas las cosas. Por eso la promesa dice, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Entonces, Él ha prometido hacer cielo nuevo y tierra nueva. Eso es lo que profetizó Isaías y eso es lo que confirma Juan. En Apocalipsis 21 dice, vi cielo nuevo y vi tierra nueva. Entonces, todo será hecho nuevo, los cielos y la tierra, porque el mismo cielo también, la atmósfera terrestre también está dañada, ¿verdad? Con la capa de ozono debido a la contaminación, el efecto invernadero y todo lo que se hace aquí en las fábricas, pues que emanan esos gases venenosos, se están dañando nuestro primer cielo. Todo eso tiene que ser creado de nuevo, ¿verdad? Y esa es la promesa, que va a ser creado todo nuevo, ¿verdad? Y la creación renovada será eterna y ya no se va a poder dañar. Cuando dice así permanecerá vuestra descendencia, se refiere que el pueblo de Dios tendrá existencia segura y sin fin, ¿verdad? Ya no va a haber muerte. Y cuando dice vuestro nombre, se refiere a que nuestra identidad permanecerá para siempre, ¿verdad? Vamos a identificar a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, a los patriarcas, a los profetas, a todos los fieles de todos los tiempos, lo vamos a identificar, lo vamos a reconocer. Entonces, vamos a tener un nombre nuevo incluso, ¿verdad? Vamos a tener un nombre nuevo, una piedrecita blanca con un nombre nuevo. Todo eso es lo que nos ofrece la palabra del Señor. La promesa está. Entonces Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Eso va a tener que cumplirse, ¿no? Entonces, hoy en día, Pastor Kirchner, nosotros, por ejemplo, nuestra patria es Perú. Decían unos compañeros que venían del extranjero, decían, ustedes viven orgullosos de su Perú. Para ustedes Perú es como Jerusalén, Perusalén, le habían puesto el nombre de Perú, Perusalén. Y realmente es que todo ser humano vive quizás orgulloso de su patria, ¿verdad? Pero no es nuestra patria, solamente somos, como decía hace un momento, pasajeros advenedizos. Nuestra patria está arriba en los cielos. El Filipenses capítulo 3, versículo 20 dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, somos hijos del reino celestial. Coméntanos, pastor, Kirchner, un poquitito acerca de la patria de los redimidos, por favor. ¿Qué nos dice la palabra del Señor al respecto? Querido hermano Darwin, queridos hermanos, hablando allí, Maranata, el Señor viene a la página 364, dice, en la Biblia se llama a la herencia de los bienaventurados una patria. Peregrinos en esta tierra porque nuestra patria es la patria celestial. Por eso Hebreos 11, que habla una lista ahí de hombres de fe, habla de aquellos, dice que caminaron mirando al invisible, mirando a la patria, siendo aquí peregrinos y advenedizos. Allí dice, conduce el divino pastor a su rebaño, a los manantiales de aguas vivas. El árbol de la vida da su fruto cada mes y las hojas del árbol son para el servicio de las naciones. Ahí está el árbol de la vida. Allí hay corrientes que emanan eternamente, claras como el cristal, al lado de los cuales se mecen árboles que echan su sombra sobre los senderos preparados para los redimidos del Señor. Allí las vastas llanuras alternan con bellísimas colinas y las montañas de Dios se elevan sus majestuosos cumbres.
en aquellas pacíficas llanuras, al borde de aquellas corrientes vivas, el pueblo de Dios que por tanto tiempo anduvo peregrino y errante, encontrará su hogar. Como dice, voy a mi eterno hogar. Qué bonito el hogar que el Señor nos ofrece. Tal vez en esta tierra no se ha gozado de esos privilegios, pero en la patria de los redimidos, en nuestro hogar, justamente todas las características, lo que nos ofrece el Señor. Hoy en día normalmente la persona que vive en la ciudad quisiera tener una casa en campo con los ríos bonitos alrededor, con los árboles frutales. Tal vez usted sueña con ello, pero ese sueño, ese anhelo un día se hará realidad si le somos fieles al Señor, porque disfrutaremos de lo que el Señor ha prometido. Además de ello, Pastor Darwin, ¿en qué nos ocuparemos nosotros en el cielo? A pesar que vamos a vivir cómodamente, con todos los privilegios y todo, pero ¿en qué estaremos ocupados? ¿Qué nos dice el escrito inspirado al respecto, Pastor? Gracias, Pastor Kinder. Mira, te comento que tenía un familiar que no cree en Dios. Él es ateo, fue instruido en una universidad un poco socialista y él un día conversando, él me decía, tú eres cristiano, me decía, ¿tú crees en que vas a vivir en el cielo? Y me decía, ¿qué vas a hacer en el cielo? ¿No te vas a aburrir? Me decía, ¿qué vas a hacer todo el día cantando a Dios, no? Entonces yo le leí esta cita que les quiero leer a ustedes, ¿no? Dice, allí las mentes inmortales estudiarán con deleite inextinguible las maravillas del poder creador, los misterios del amor redentor. No habrá ningún adversario cruel y engañador para tentarnos, olvidarnos de Dios. Toda facultad será desarrollada, toda capacidad aumentada. La adquisición de conocimiento no cansará la mente ni desgastará las energías. Se llevarán a cabo las más grandes empresas, se alcanzarán las más elevadas aspiraciones, se realizarán las más elevadas ambiciones y aún surgirán nuevas alturas que alcanzar, nuevas maravillas que admirar, nuevas verdades que comprender, nuevos propósitos para ocupar las facultades de la mente, el alma y el cuerpo. Entonces, es interesante que vamos a estar ocupados. Entonces, me llama la atención cuando dice las más grandes empresas se van a llevar a cabo, las más elevadas aspiraciones y siempre va a haber algo más que anhelar. Entonces, cuando yo le dije a esto a mi familiar, me dijo, entonces sí parece atractivo, parece interesante el cielo. Y eso es lo que Dios nos ofrece. Y eso es lo que podemos imaginar. Como repito, son cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni siquiera ha subido en pensamiento. Así que hay mucho que hacer allá en la patria redimida y hay mucho que hacer también aquí e invitar a otros para que puedan tener esta patria celestial. Vamos a pasar, Pastor Kinner, ya a la última pregunta dirigida para usted. Dice de la siguiente manera: ¿cómo describió el profeta las reuniones de los redimidos en la nueva tierra para adorar a Dios? Coméntenos, pastor, si es que todavía se va a guardar el sábado, o qué día de la semana se va a guardar, o ningún día. ¿Qué nos dice la Escritura, por favor? Gracias, Pastor Darwin, querido pueblo de Dios, querido pueblo adventista del movimiento Reforma. Hoy por hoy, a veces se escucha, ¿no? De las personas y aún de los que aseveran la segunda venida de Jesús, diciendo que no sabemos si en el cielo guardaremos el sábado. Pero aquí encontramos que la Biblia dice en Isaías 66:23, y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Uno de los principios gemelos desde la caída del hombre ha dado Dios a su iglesia ha sido el sábado y el matrimonio. Y podemos decir que es nuestra identidad de nuestro mensaje como pueblo de Dios, y es la piedra de toque de la lucha entre el bien y el mal en el gran conflicto, ¿no? El Satanás reclama su adoración y Dios ha dado un día para adorarle. Si hay algo que llevaremos de esta tierra ya es que en el cielo nuevo, en la tierra nueva, guardaremos también el sábado. Por eso dice que de mes en mes habrá una adoración continua y ordenada en la eternidad. Los congresos,
Día de reposo en reposo, el sábado será recordado, guardado para siempre. Por favor, guardaremos el sábado allá en el cielo. Vendrán todos a adorar, habrá una unidad universal, todos los redimidos juntos ante Dios. En ese cielo nuevo, en la tierra nueva, donde todos guardaremos el sábado. Ya no será como hoy en día, pues solamente el pueblo adventista guarda el sábado, sino todos. Queridos hermanos, debemos tener en cuenta ello. El sábado es el día del Señor, es el día que guardaremos también en la patria celestial, pero para que podamos un día estar allá y guardar el sábado, debemos guardarlo como Dios manda, en este tiempo también. Si los adventistas que del séptimo día guardáramos el sábado como debe ser, dice la sierva de Dios que no habría ningún ateo en este mundo. Y nuestro problema es muchas veces, desde el pueblo de Israel, haciendo un contexto histórico, Satanás ha atacado a ese principio del sábado. Y el pueblo de Dios muchas veces ha cojeado en ello. Dios por eso tuvo que levantar reformadores como Nehemías para restaurar el sábado, para que de esa manera nadie pudiera entrar con las cargas en el día de reposo en el pueblo de Israel. Hoy también Dios quiere levantar reformadores y debemos ser cada uno de nosotros que debemos restaurar la importancia de guardar el sábado y cuidar en verdad las extremidades del sábado. Es un llamado para cada joven, para cada hermano, a poder restaurar esta verdad en nuestras vidas y que el mundo pueda ver que en verdad somos verdaderos adventistas del séptimo día en este tiempo del fin. Muchas gracias, Pastor Kirchner, entonces, por hacernos ver cómo será la adoración en la patria celestial. Es interesante, entonces, que todos los sábados seguiremos adorando a Dios, pero dice de mes en mes, y eso llama la atención. ¿Por qué de mes en mes? Porque dice también que el árbol de la vida cada mes da su fruto, ¿verdad? Su cosecha. O sea, no significa que es un solo fruto, ¿no? Sino que es una cosecha de frutos de este árbol de la vida, y entonces es de mes en mes. Y es por eso que vamos a ir allí también a comer del árbol de la vida. Entonces, de día de reposo en día de reposo, de sábado en sábado. Pastor Kirchner, ¿recuerdas cuando celebrábamos el Congreso Mundial aquí en Perú, ¿no? Y para todos aquellos que han tenido el privilegio de celebrar un Congreso Mundial en otras partes que se ha llevado a cabo? Entonces, diferentes nacionalidades, diferentes hermanos, y que no queríamos que ese sábado terminara, ¿verdad? La noticia, hermanos, es que allá en la Tierra Nueva, de todo el mundo vendrá a adorar allí a la Jerusalén. Todos vendrán ahí a donde está el trono de Dios. Entonces, cada sábado será un congreso internacional, un congreso mundial. Qué hermoso será no separarnos de nuestros hermanos, de nuestros amigos, del Señor Jesucristo, pasar una fiesta cada sábado. Qué privilegio, ¿verdad? Entonces, tener esa esperanza, que el Señor nos ayude a tener esa esperanza y a recordar entonces que su día santo, entonces que fue, como dice la nota, que fue originado en el Edén, en la creación, entonces permanecerá por la eternidad. Entonces Dios creó el sábado y no lo ha abolido, ni en la época del Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento, ni en el tiempo del fin, y mucho menos en la eternidad no será abolido el sábado. Siempre se guardará entonces el día de reposo. Esa es la esperanza para cada uno de nosotros. La Escritura nos dice y nos confirma, desea a todas las gentes, que dice que los preceptos del decálogo especial van a ir el sábado son de obligación imperecedera. Entonces, por la eternidad se va a guardar el sábado. Por eso dice allí, lo que está subrayado ahí en el deseo de todas las gentes, dice: cuando el Edén vuelva a florecer en la tierra, el santo día de reposo de Dios será honrado por todos los que moren debajo del sol. De sábado en sábado, los habitantes de la tierra renovada y glorificada subirán a adorar delante de mí, dijo Jehová. Entonces, en el Edén restablecido, en el Edén devuelto, ¿verdad? Porque el Edén, dice la inspiración, que el Señor se lo llevó, el Edén va a ser devuelto. Y allí entonces vamos a observar nuevamente el día de reposo. Esa es la promesa, Pastor Kirchner, y como te decía, la esperanza es de que un día
no nos separemos más, sino que como hermanos, como familia espiritual, que somos hijos de Dios, pasemos pues por la eternidad observando el sábado, una fiesta universal cada sábado. Qué privilegio será pasar ahí, adorarle directamente a Dios, verle cara a cara. Entonces, como decía hace un momento Pastor Kinder, es el día de Dios y Dios hace su voluntad en su día, hace lo que a Él le agrada, y lo que a Él le agrada también nos agradará a nosotros, porque Él solamente anhela el bienestar de su pueblo. Entonces, Pastor Kinder, hemos visto claramente dos recompensas: la retribución para los impíos, para los que oprimieron al pueblo del Señor, para los que se perdieron, pero también estamos viendo la recompensa de los fieles, la tierra nueva, esa morada, esa patria, eh, esos frutos que vamos a degustar, esa adoración, esa compañía que vamos a tener con los redimidos. Todo eso está a nuestro alcance. Entonces tenemos las dos opciones, como dijo Moisés al pueblo de Israel: pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge tú, la decisión está en cada uno de nosotros. Cada uno puede elegir su destino y de acuerdo a la elección que tomemos, de acuerdo a eso será nuestra retribución. Pastor Kinner, ¿qué mensaje final quiere dar al pueblo, de especial manera a la querida juventud a la cual usted dirige aquí en la Unión Peruana? Apreciados jóvenes, queridas señoritas, querido joven adolescente también, el gran día de Dios se aproxima. ¿Y quién podrá estar en pie? Solamente estarán en pie aquellos que han sido emblanquecidos por la sangre del Cordero. Así como estuvieron en pie cuando vino la liberación en el pueblo de Israel en Egipto, aquellos que mancharon la puerta de su casa con la sangre del Cordero. Y aquella persona que ha sido justificado por la sangre de Cristo, en los méritos de Cristo, y en base al sacrificio de Cristo y a la obra del Espíritu Santo hayan vivido en obediencia en esta tierra, estarán en pie aquel día cuando Cristo venga. Dios nos está invitando a ello. Cuando dice el Señor nos pone delante de nosotros, escoge el bien o el mal, pero Él nos aconseja, ¿no? Pongo delante de ti, dice, los dos caminos, pero escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Eso nos dice el Señor. Creemos que Dios nos hizo con ese libre albedrío, pero también no solamente con esa libertad, sino también nos hizo inteligentes. Por favor, el camino puede parecer muy estrecho. Puede ser que por el asunto de nuestra fe seamos vituperados. Puedes perder un ciclo, puedes haber perdido un examen y puede haberse reído alguien delante de ti diciéndote, ¿dónde está tu Dios ahora? Pero pronto el Señor retribuirá a cada uno según sus obras. Se acerca aquel día. Un poco de paciencia nada más, queridos hermanos, queridos jóvenes. No nos rindamos. Tengamos en cuenta que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Bonita lección, bonitas promesas. Creamos en ello y cada vez que pasemos por las dificultades de la vida, en base a esas promesas de Dios, sigamos avanzando y sigamos este caminar de la vida cristiana. Eso es lo que puedo decir a mis amigos y hermanos que verán esta lección. Muchas gracias, Pastor Kirchner, por este hermoso mensaje que está dejando entonces para la hermandad. Entonces, apreciados hermanos, el gran día de Dios es el día de Dios y Él quiere compartir ese día contigo. Él no quiere solamente que sea de Él, Él quiere que sea tu día, quiere que sea nuestro día, quiere que seamos coherederos con Él. Entonces, depende de nosotros, queridos hermanos, si es que aceptamos la gran obra que Jesucristo ha hecho en su sacrificio. Todo lo que Él ha hecho para poder redimirnos está servido, es un plato de comida servido. Lo que tenemos que hacer es gustar, es ver cuán bueno es Jehová, es aceptar, es vivir por la fe, es poder estar conectados con Cristo, es prepararnos para que de esa manera todas estas promesas sean realidad en cada uno de nosotros. Que el Señor nos ayude a que podamos ser de aquellos que un día podamos ver el cumplimiento de esas promesas en carne propia, en persona propia. Qué bonito sería, hermano, que un día nos encontremos y digamos, ¿te acuerdan cuando hablábamos de la lección, cuando conversábamos, Pastor Kirchner? Ahora ya es una realidad. Qué bonito será que el Señor nos ayude a que eso sea una realidad en cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga, apreciados hermanos. Muchas gracias.
Muchas gracias, Pastor Kirchner. Muchas gracias hasta ustedes por acompañarnos hasta este momento de la lección. Pastor Kirchner, levantamos la mano, nos despedimos hasta otra oportunidad. El Señor les bendiga.